Buen día. Se le da la bienvenida a la mesa Metodologías para Búsqueda de Personas Desaparecidas y Recuperación de Restos Humanos, dentro del primer Congreso Internacional de Antropología Forense, Compromiso Social, Principios Éticos y Científicos. Mi nombre es Jesús Luis Quijada y voy a fungir como moderador de esta mesa. La primera presentación, la primera ponencia es tafonomía como herramienta para asegurar la mismidad de cadáveres y los restos humanos durante su procesamiento. Este trabajo lo van a presentar Laura Avid Vivar Torres y Keila Azucena Pérez Fachada, ambas en representación de la Escuela Nacional de Antropología. El tiempo de presentación son 15 minutos. Por favor, traten de mantenerse dentro de los tiempos estimados. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los organizadores del primer Congreso Internacional de Antropología Forense. Nos da mucho gusto participar en este gran evento. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, se está observando. Perfecto. Mi compañera Laura y yo hemos preparado esta presentación que titulamos Tafonomía como herramienta para asegurar la mismidad de cadáveres y restos humanos durante su procesamiento. Este trabajo surge en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en las clases de la licenciatura de Antropología Física, donde a menudo nos cuestionábamos acerca de la importancia de las técnicas de levantamiento y cómo estas podrían afectar la mismidad de los indicios o materiales probatorios. Para comenzar, nos gustaría dejar claro 3 conceptos. El primero, tafonomía forense, que la tafonomía forense estudia las fases de la descomposición del cuerpo humano, analizando los procesos que afectan su preservación y la construcción de las circunstancias de su muerte. Por otro lado, el procesamiento, que está definido en la Guía Nacional de Cadena de Custodia como la etapa en la que se detecta, preserva y conservan los indicios o elementos materiales probatorios. Y por último, la mismidad, que no está definida como tal en otros documentos, pero se entiende como la condición no alterada del indicio, es decir, que sea el mismo en cada etapa de la investigación forense. El objetivo de nuestro trabajo es describir los contextos y estados de descomposición de los cadáveres y restos humanos en México durante el año 2018. Esto lo vamos a hacer a través de fuentes documentales y hemerográficas, con la finalidad de elaborar una recomendación para el procesamiento de estos. Por ello, el trabajo se dividió en diferentes fases. Una fase es la revisión de protocolos nacionales e internacionales, una investigación hemerográfica y una solicitud de información a las diferentes fiscalías de procuración de justicia de la nación. En la primera fase se eligieron 5 documentos, entre ellos el Protocolo para el Tratamiento de Identificación Forense y la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Estos salieron en 2015 de manera oficial para todo el país, México. Y por la parte internacional tenemos el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muerte potencialmente ilícitas, el Protocolo de Búsqueda, Levantamiento y Exhumación de Restos Humanos y la Guía Forense para la Investigación, Recuperación y Análisis de los Restos Óseos. De estos documentos se analizaron sus objetivos y las técnicas que sugieren de levantamiento, además de las especialidades que intervienen en el procesamiento. Una vez hecha esta revisión, se encontró que el Protocolo de Minnesota y el Protocolo de Búsqueda, Levantamiento y Exhumación de Restos Humanos son los únicos que describen técnicas de levantamiento en diferentes contextos. Los demás dejan estas técnicas a consideración de los peritos encargados.
Por otro lado, la figura y la importancia de la antropología física solo se puede observar en el protocolo para el tratamiento e identificación forense, en el protocolo de búsqueda, levantamiento y exhumación de restos humanos y en la guía forense para la investigación, recuperación y análisis de restos óseos. Para nuestra búsqueda hemerográfica se decidió dividir el país en 4 zonas: la zona norte, zona occidente, zona centro y zona sureste. Esto basándose en una estrategia de seguridad por parte del gobierno. Aparte, se eligieron los 2 estados con mayor número de víctimas de fuero común, de delitos de fuero común, de acuerdo a un reporte por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya con los estados elegidos, se procedió a la búsqueda en nota roja de diferentes hallazgos, obteniendo 448 casos cuyos datos fueron registrados en esta cédula, en donde se capturaron datos generales del contexto del periódico, datos del individuo, datos del contexto y del estado de descomposición de los restos. Estos datos se capturaron en el programa estadístico SPSS para su análisis y de aquí pudimos sacar el porcentaje de la manera de muerte por zona en la República Mexicana durante el 2018. Como podemos ver en la gráfica, la manera de muerte más frecuente fue la de homicidio, en general en todas las zonas, en especial en las zonas norte y occidente. Cabe mencionar que estas zonas son conocidas por ser sedes de grupos de delincuencia organizada. También podemos ver que en la zona centro, la segunda manera de muerte más frecuente fue la accidental. Esto resalta porque la mayoría fueron accidentes automovilísticos, por lo que puede responder a la urbanización de la zona o al número de habitantes que hay en esa zona. La búsqueda hemerográfica también nos permitió ver el porcentaje de los contextos más frecuentes y en dónde y cómo fueron encontrados estos restos. Se observan 3 contextos: abierto, cerrado y mixto. Podemos ver que la mayoría se encontraron en superficie, en descomposición temprana, completos, no segmentados y más del 50% en todos los contextos tenían pertenencias aún. De estos, quisimos analizar aparte los contextos acuáticos. Como podemos ver, tienen porcentajes muy similares, siendo que se encontraron en contextos abiertos, la mayoría en ríos y canales. Se encontraron en descomposición temprana y solo los de sumersión parcial se encontraron con descomposición tardía. A pesar de esto, se encontraron completos, no segmentados y aún con pertenencias. En la última fase se envió una solicitud de información a los 8 estados ya mencionados. Sin embargo, no todos pudieron responderlas. Solo 5 estados respondieron a estas solicitudes y de esos 5 no todos contaban con los datos solicitados. En esta tabla podemos ver el estado de descomposición y el número de cadáveres en el año 2018. Nuevo León, por ejemplo, nos proporcionó solo la clasificación que ellos utilizan. Ciudad de México nos dijo que en ese año se hicieron 5,237 intervenciones, Estado de México 9,672 necropsias y el Estado de Jalisco registró 43 restos esqueletizados, 65 putrefactos y 4,347 en descomposición, con un total de 5,397 cadáveres y restos en el 2018. También se le solicitó el número de instalaciones destinadas a la identificación forense y su capacidad de almacenamiento. Como podemos ver, la Ciudad de México y el Estado de México son los estados con mayor número de estas instalaciones. Sin embargo, Jalisco es el estado con mayor capacidad de almacenamiento, durante el 2018. Y podemos ver que la cantidad de casos registrados rebasa el número de instalaciones y capacidad de almacenamiento.
Finalmente, se solicitó información acerca de los peritos involucrados en la búsqueda, localización y procesamiento de cadáveres y restos humanos en el 2018. Nuevo León contaba con 70 peritos en 3 diferentes especialidades, el Estado de México con 645 peritos con 37 especialidades diferentes que no especifica, y Jalisco 145 peritos, entre ellos 7 antropólogos, 47 criminalistas y 38 médicos. Con estas cifras podemos ver también que el número de especialistas es rebasado por el número de restos que se encontraron en ese mismo año. También podemos observar que pues efectivamente existe una carga excesiva de trabajo, una falta de personal capacitado y pues que evidentemente hay una acumulación de restos sin identificar. Después de esta investigación pudimos hacer un compendio para las recomendaciones que se planean hacer, y el primero es el contexto abierto, en donde hallamos casos terrestres y casos acuáticos. En los hallazgos terrestres se piensa abarcar los cadáveres frescos, putrefactos y esqueletizados, en superficie, enterrados y semienterrados. En cuanto al hallazgo acuático, que se quiere abarcar los cadáveres frescos y putrefactos en sumersión parcial o sumersión total. También se pretende abarcar cadáveres frescos en superficie, ya sea en contexto cerrado y contexto mixto, y casos particulares que se encontraron en la investigación hemerográfica y que llamaron la atención, que son restos calcinados en sosa cáustica y encapsulados en cemento. Podemos concluir hasta ahora que hay una dificultad de homologación de técnicas de levantamiento de cadáveres y restos humanos por la gran diversidad que hay de contextos y estados de descomposición. Es por esto que la taxonomía es de suma importancia para poder adecuar las técnicas dependiendo de las condiciones en las que estos se están encontrando. También es importante que haya una constante comunicación entre los peritos que participan en el hallazgo y recuperación de restos humanos con los peritos que participan en el proceso de identificación, ya que entre ellos se pueden ir retroalimentando paulatinamente, constantemente, y reconocer las necesidades que tienen cada uno y poder recuperar toda la información necesaria para facilitar este proceso. Estas son algunas de las referencias que usamos para este trabajo. Y finalmente nos gustaría agradecer a la maestra Mónica Silvi, a la maestra Albertina Palma y a nuestra colega Bersal Villegas, además de las fiscalías que proporcionaron la información. Y por supuesto a ustedes por su atención. Gracias. Jesús Luis, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? En la parte de abajo, del lado izquierdo, nada más debe darle clic en el simbolito del micrófono para que se quite el bloqueo. Sí, Listo, sí, lo ya te que pasa es que escuchamos. no quería activarse. Estaba duro y dale. Bueno, la parte de las preguntas lo vamos a dejar y los comentarios de las ponencias va a ser al final de la mesa, aproximadamente entre las 12:25 y la 1 de la tarde. Entonces vamos a seguir con la segunda presentación.
que es la presentación de un manual de procedimientos criminalísticos y análisis. Ay. Identificación de restos humanos en campo. Lo que pasa... Como tengo el documento en la otra pantalla. Un momentito, por favor, con esto de la tecnología. Manual de procedimientos dirigido al criminalista mexicano sobre análisis e identificación de restos óseos humanos en campo. Los colaboradores en este trabajo es Marcela Zapata Nieto, profesional en criminalística del Semillero de Estudios Antropológicos y del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria de Medellín, Colombia. Ana Laura Gil Villa, maestra en ciencias y doctora en filosofía, docente e investigadora de este grupo también. Carla Villarreal Sotelo, de Ciencias Penales de la Universidad Académica Multidisciplinar de Reynosa de la Aztlán, Universidad Autónoma de Tamaulipas, y Natalia Andrea Restrepo Hernández, antropóloga, maestra en ciencias y del grupo de Facultad de Derecho y Ciencias Forenses Tecnológico de Antioquia, institución universitaria de Medellín, Colombia. Entonces va a ser la misma dinámica. Si quiere, ya empiece a hacer la presentación y nos quedaría un poco más de tiempo al final para comentarios y preguntas. Muy buenos días, me cuentan si están viendo la pantalla. Sí, se ve bien. Bueno, a todos muy buenos días, a todos los presentes. Agradecer principalmente a los organizadores de este Congreso de Antropología. Como ya me presentó el doctor Jesús, mi nombre es Marcela Zapata Nieto, soy estudiante de la maestría en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, egresada profesional en Criminalística del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Es una institución que se encuentra ubicada en Medellín, en Colombia. Se mencionaba anteriormente que el nombre de la ponencia era Frente a un manual de procedimiento. Es un proyecto de investigación que se empezó a desarrollar hace 6 meses, pero en el momento en que entramos en esta crisis humanitaria, donde empezamos con una revolución industrial, se tomó la decisión de cambiar este manual de procedimientos por una herramienta entonces de procedimiento virtual dirigida a criminalistas y criminólogos latinoamericanos sobre búsqueda y recolección de restos óseos humanos en campo en eventos de desaparición forzada. Esta vendría siendo la fase 1 de este proyecto de investigación. Regálame un segundo. Este proyecto de investigación lo presenta la doctora en biología Aura María Gil Villa, docente investigadora del Tecnológico de Antioquia, la doctora en ciencias penales Carla Villarreal Sotelo, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la antropóloga Natalia Andrea Restrepo, docente investigadora de la Universidad de Antioquia y del Tecnológico de Antioquia, y quien les habla, Marcela Zapata Nieto. El proyecto empezó entonces, y para poderlos contextualizar un poco, debo contarles sobre cómo se planteó el problema. Y tenemos que entonces desde la década de los 60 los países latinoamericanos vienen enfrentándose a uno de los 12 delitos que cataloga la Corte Penal Internacional en su Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad, una violación repetitiva y sistemática, que viene siendo entonces la desaparición forzada. ¿Cuándo se produce entonces la desaparición forzada? Se produce cuando en contra de su voluntad se detiene, se arresta o se secuestra a una persona o que de alguna forma se enfrenta a la privación de su libertad por agentes estatales, grupos organizados o cualquier particular que actúe bajo aquiescencia de estos. Continuando entonces con la negativa que tienen a la persona retenida y de esta manera están vulnerándole cualquier tipo de protección, cualquier tipo de derecho.
¿Por qué utilizamos esta definición de la Asamblea General? Porque es una definición que ha adoptado tanto el país de México como el país de Colombia. América Latina es entonces una de las regiones más afectadas por la desaparición forzada y desde 1980 la ONU ha reconocido a 10 países como aquellos que han presentado la mayor cantidad de víctimas. De manera lamentable, entonces encontramos que el primer país dentro de esta lista es Colombia, seguido entonces por México, y que 7 de estas 10 países en esta lista son países latinoamericanos, donde entonces ha dejado un promedio de 250.000 víctimas entre toda América Latina, concentrándose en Colombia un aproximado de 85.000 víctimas y en México pues un aproximado de 60.000 víctimas, seguidos en menor proporción por El Salvador, por Chile, por Argentina, por Guatemala. Frente a las cifras que nos conciernen a este proyecto de investigación, al 30 de septiembre del año 2020 y según el Registro Único de Víctimas en Colombia, habían 182.504 personas que se consideraban individualmente o colectivamente víctimas de la desaparición forzada. Se quiere hacer la salvedad que se está tomando en cuenta a las víctimas colectivas. ¿Cuáles son las víctimas colectivas? Serían entonces las víctimas directas, sus familiares. Estamos hablando de la esposa, del esposo, de la hija, del hijo, del hermano, porque es sobre estas personas que va a recaer entonces todo el tema de la restitución de derechos y la ley de víctima de cada uno de estos derechos. De esta cifra en total, entonces, en Colombia, el 24%, es decir, 43.699 personas, fueron reportadas como desaparecidas en el departamento de Antioquia, que es el departamento de Antioquia donde se encuentra la institución universitaria que está haciendo parte de este proyecto. Por su parte, en Tamaulipas, entonces, en México existen 75.862 personas desaparecidas y no locales. Se están dejando de un lado la cifra negra de la desaparición forzada, se está dejando de lado también la cifra de las personas que ya fueron localizadas y que se encuentran en todos estos panteones y medicinas legales con más de 38.000 restos óseos sin identificar. Y por su parte, entonces, el 23% de esas personas corresponde a 15.211 que fueron reportadas en el estado de Tamaulipas, estado entonces en el que va a tomar la población para hacer el proyecto de investigación, que es donde se encuentra la universidad donde me encuentro desarrollando la maestría. La carencia de una cifra exacta de desaparecidos y de cuerpos sin identificar ha representado una problemática contemporánea en países como Colombia y México. Muestra de ello, como les decía anteriormente, se encuentra el departamento de Antioquia y el estado de Tamaulipas, respectivamente, que es donde se ha registrado la mayor cantidad de desapariciones forzadas. En Antioquia, este fenómeno se produce en el marco del conflicto armado y los principales autores y victimarios de este han sido los entes gubernamentales, los paramilitares y los grupos organizados al margen de la ley. Por su parte, en Tamaulipas y en la mayoría de México se tiene entonces que los principales autores de esta desaparición forzada han venido siendo los entes gubernamentales y el crimen organizado, respondiendo entonces a la guerra del narcotráfico que se presenta internamente dentro de este país. La constante búsqueda de estos desaparecidos, tanto por organismos gubernamentales como por familiares, ha generado un vínculo permanente en distintas áreas forenses. Dentro de esas áreas forenses podemos encontrar la medicina forense, la toxicología, la odontología forense, y lo que concierne a este congreso, que viene a ser la antropología forense, que es la ciencia por medio de la antropología física, la arqueología y la antropología social, han venido aportando a diferentes elementos para la investigación para poder esclarecer todos estos hechos, donde los restos óseos de la víctima se convierten en la principal evidencia. No se puede desconocer que cada país tiene diferentes formas de operar frente a este delito, por lo que la antropología forense debe accionarse y respaldarse de manera diferente en cada uno de ellos. Aún así, dentro de los dos países se han podido encontrar diferentes puntos de conexión que han permitido que la antropología forense sea la encargada y tenga un papel fundamental para la reparación histórica de la memoria en el marco de la búsqueda de la justicia y ayude entonces al esclarecimiento de los hechos de violencia de la desaparición forzada dentro de estos dos países. La interdisciplinariedad que se presenta en los distintos entes gubernamentales encargados de realizar la búsqueda de personas desaparecidas ha permitido establecer diferentes fases que se deben llevar a cabo en esta búsqueda. Esta búsqueda, entonces, la mayoría de sus veces cuenta con un equipo multidisciplinar que está liderado por un antropólogo forense, que cuenta con el apoyo de un médico forense, un odontólogo forense y de peritos profesionales en criminalística o criminología, quienes se encargan entonces específicamente de la fase de recuperación de cadáveres.
y que para esto deben contar con una capacitación y entrenamiento especializado. Son conocimientos que deben ser impartidos desde la academia y los diferentes programas de criminalística y criminología, con un enfoque antropológico que les permita atender las diferentes necesidades. Sin embargo, para el año 2014, un antropólogo reconocido en Colombia, César Sanabria, manifestó que los pocos cursos o materias impartidas tanto en programas de pregrado y de posgrado se ha traducido en que no se están formando nuevas generaciones que puedan reemplazar a las actuales y no se está entonces atendiendo la alta demanda que se está presentando en los diferentes países para poder realizar la identificación de todos estos restos óseos. Y por eso es que, por ejemplo, en México en el año 2019 se declaró entonces una emergencia forense, teniendo entonces presente que la mayoría de los restos óseos no iban a ser posible identificar por los pocos antropólogos que estaban participando dentro de esta investigación. Por todo lo que les mencioné anteriormente, se hace manifiesta la necesidad de revisar las diferentes peticiones de los entes gubernamentales, convertirlas entonces en una demanda académica y de esta forma desarrollar una herramienta de procedimiento dirigido entonces a tanto criminalistas como criminólogos latinoamericanos que pueda sugerir e implementar desde la formación académica de pregrados y que permita a nosotros los peritos de campo y profesionales en criminalística estar capacitados para la recolección y búsqueda de restos óseos en el lugar de los hechos y de esta manera poder brindar el apoyo que necesita toda la antropología forense para poder atender esta emergencia que se presenta actualmente. El objetivo entonces de este proyecto de investigación que se está desarrollando actualmente es diseñar una herramienta virtual tipo simulador y como les mencionaba al principio de la ponencia, realizó el cambio de un manual de procedimiento por esta herramienta virtual en pro de atender y en la necesidad de aportar a esta revolución 4.0 en el área de criminalística, criminología, en el área de ciencias forenses y buscando estrategias pedagógicas que nos puedan permitir acceder desde la virtualidad y desde la tecnología a todos los conocimientos que nos deben ser impartidos para la recolección y la búsqueda de restos óseos humanos en campo en eventos de desaparición forzada. Los objetivos específicos van a ser identificar competencias que deben impartirse en los procesos de formación, tanto para los criminólogos en Tamaulipas, México, y para los criminalistas en Antioquia, Colombia. Luego de esto se va a realizar una comparación de estas competencias ideales que se deben brindar desde la pedagogía. Se va a mirar si en los planes de estudio sí se están brindando. Y por último se va a establecer entonces la herramienta virtual que se pueda presentar a las diferentes instituciones para apoyar este proceso pedagógico. La estrategia metodológica va a ser un estudio descriptivo de corte transversal que se llevará a cabo en 2 momentos. Este primer momento se va a llevar a cabo por 4 fases. La primera fase va a ser una recolección de información bibliográfica que permita entonces comparar los planes de estudio y las estrategias académicas en áreas de apoyo a procesos de identificación. ¿Qué universidades se van a tener en cuenta? Se va a hacer esta recolección de información en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, específicamente en su sede de Reynosa, la Institución de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, la Universidad de Seguridad y Justicia en Tamaulipas, y en Colombia se va a utilizar al Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, y a la Universidad de Medellín, que son las 2 universidades que actualmente brindan el programa de profesional en criminalística. Como segundo, se solicitará información a diferentes comités curriculares de las instituciones mencionadas anteriormente sobre los procesos de autoevaluación que les han permitido entonces identificar si sí están presentando y si les están brindando a sus estudiantes todo este conocimiento académico para poder atender la emergencia forense y esta acción humanitaria forense que hoy en día está requiriendo tanto México como Colombia. Se va a realizar una búsqueda bibliográfica en los organismos públicos y privados. ¿Y por qué se va a realizar también en organismos públicos y privados? Pues porque no podemos desconocer que son estos colectivos que han sido creados por madres de desaparecidos, son estos entes gubernamentales los que han creado diferentes respuestas estratégicas para poder atender estos lugares de los hechos. Entonces, todos estos colectivos y entes gubernamentales tienen dentro de su personal antropólogos que nos pueden brindar información sobre en qué necesita que los peritos en los criminalistas de campo estén apoyando toda su investigación para poder suplir un poco esta necesidad que se está presentando en la desaparición forzada y en la recuperación de restos. Esto se va a hacer a partir de cuestionarios que va a ser la herramienta de recolección de información con 6 ejes temáticos diferentes. El primero es la problemática de la desaparición forzada,
El segundo es el trabajo y las funciones del criminalista de la investigación antropológica forense. El tercero son los diferentes protocolos aplicados para los antropólogos, los criminalistas, los criminólogos y peritos de la investigación antropológica forense. El cuestionario también va a estar enfocado en antropología física forense. Disculpe, y cuéntame. ¿sí me escucha? Sí, señor. Sí, tiene tiempo, así que vaya un poco más lenta porque por la misma transmisión no se escucha bien su ponencia. Listo, perfecto, muchas gracias. Es que aquí no estoy viendo el tiempo, entonces, qué pena con ustedes. Continúo entonces, que los siguientes, uno de los otros ejes temáticos va a ser la antropología física forense. Se utilizará también y se evaluará el status quo del perito forense y la capacitación especializada para el apoyo de las fiscalías especializadas. Y por último, va a ser las diferentes competencias que le imparten actualmente a los criminalistas y los criminólogos. Se establecerá en esta cuarta fase del primer momento cuáles conocimientos se deben fortalecer en la aplicación de métodos. Entonces, para esto se hizo un estudio de instituciones homólogas tanto en Tamaulipas, México, como en Antioquia, Colombia. Las instituciones a las que se va a recurrir por la información sería entonces en Tamaulipas la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, en Antioquia la Fiscalía contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzado. Se va a utilizar la Comisión Nacional de Búsqueda, que es una institución que entonces es homólogo para los dos países. En Tamaulipas, México, los licenciados en criminologías en las instituciones que mencioné anteriormente. En Colombia, los profesionales en criminalística, igual de las instituciones mencionadas anteriormente. Y en colectivos, en México se trabajará con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Y en Antioquia, Colombia, con Movice, Mujeres Caminando por la Verdad, y con la Comisión de la Verdad. Ya para el segundo momento de este proyecto, estableciendo entonces los puntos de referencia y los planes académicos, las competencias que los peritos en criminalística necesitan para apoyar la investigación antropológica, se va a utilizar entonces toda esta información académica recolectada y esto nos va a permitir el diseño de una herramienta virtual tipo simulador ejecutable en dispositivos electrónicos que pueda presentarse a diferentes instituciones de educación superior de México y Colombia, entes gubernamentales y colectivos. Como les mencionaba anteriormente, se nos hace muy importante poder apoyar a estos colectivos en México que se están encargando con el mecanismo extraordinario forense de empezar a hacer toda la identificación de estos restos óseos en las fosas clandestinas. Y entonces esta herramienta virtual tipo simulador integrará las competencias y las funciones que deberían adquirir los criminalistas y los criminólogos mexicanos y colombianos para el apoyo de estas investigaciones antropológicas. Este diseño de la herramienta se llevará a cabo por medio del montaje de piezas gráficas. Se va a hacer uso de la plataforma Adobe y luego serán vinculadas y subidas inicialmente en una maqueta de prueba en wixit.com. ¿Por qué una maqueta de prueba? Porque entonces este proyecto de investigación constará de dos fases. La fase 1, que es la cual les estoy exponiendo, y una fase 2, donde entonces ya se pagará el derecho de todos estos maquetas de prueba y el simulador saldrá entonces al público. Será una visualización tanto en equipos de cómputo como en dispositivos móviles. La intención es que esta herramienta virtual cuente entonces de 3 niveles diferentes. Cada nivel contará con 10 casos diferentes que se pueden presentar en el lugar de los hechos. ¿Y por qué entonces cada nivel tiene casos diferentes? Porque no podemos desconocer que el abordaje de un lugar de los hechos, y en este caso de las fosas clandestinas, dependerá siempre del tipo del suelo al que estemos tratando de excavar, dependerá también del clima en el que esté presente la fosa. Entonces, todas estas situaciones van a afectar en cómo se debe abordar el lugar de los hechos. Va a contar con un análisis estadístico, tanto cuantitativo como cualitativo. El cuantitativo, esta información consultada será codificada y tabulada por Microsoft Excel, y las diferencias entre los grupos de datos se evaluarán con el test de ANOVA. Y en el análisis cualitativo se empleará el programa de análisis Atlas. En cuanto a las consideraciones éticas, este es un proyecto de investigación que ya cuenta con el aval del Comité de Bioética del Tecnológico de Antioquia.
institución universitaria, y entonces para el diligenciamiento de todas estas encuestas y herramientas de recolección de información se solicitará un consentimiento informado por parte de cada uno de los participantes. En los productos esperados y potenciales beneficiarios de este proyecto de investigación, se tiene entonces generación de nuevo conocimiento con un artículo de investigación que actualmente ya se encuentra en estudio por medio de la Revista Mexicana de Ciencias Forenses. También se va a tener una dirección de un trabajo de grado de maestría, que en este momento sería su servidora quien les habla, la que se encuentra realizando entonces ese trabajo de maestría. También se pretende tener la dirección de un trabajo de grado de pregrado de una estudiante ya de 9º semestre del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Se pretende entonces la presentación de ponencia en eventos científicos nacionales e internacionales. Este proyecto de investigación que les estoy presentando en este momento es un proyecto que con anterioridad ya se presentó en el Festival de Antropología de la Vida y de la Muerte del Tecnológico de Antioquia, y que fue presentado también en la Semana del Criminólogo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se pretende generar una red de conocimiento especializado entre los diferentes grupos de investigación de las dos instituciones. Nos parece muy importante generar estos vínculos interinstitucionales para que de esta forma se pueda llevar a cabo de manera satisfactoria este proyecto de investigación y puedan entonces las diferentes universidades hacer uso de esta herramienta y contribuir a la formación de nosotros como profesionales. Se tiene entonces la propagación social de conocimiento por medio de estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI, que es entonces la innovación tecnológica que se va a presentar por medio de este simulador. Y en los impactos esperados son 2 impactos. El primero de estos es la obtención de una maqueta de diseño para la herramienta virtual del tipo simulador, que beneficiaría entonces a la comunidad académica, tanto nacional como internacional, a los grupos de investigación, beneficiaría entonces a las instituciones y los colectivos donde se pueda desarrollar esta herramienta virtual. Y se pretende entonces realizar una segunda fase donde se pueda programar y habilitar y divulgar el simulador del software, el cual representaría entonces un apoyo y un desarrollo tecnológico y de innovación. Como les mencionaba anteriormente, este proyecto de investigación ya ha sido divulgado por medio también de un artículo que lleva por nombre Una mirada victimológica de la desaparición forzada, las familias como víctimas directas, que se encuentra sometido en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y en el Festival Antropológico, y en este momento está siendo presentado ante ustedes. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por su ponencia. Pasamos a la parte, a la tercera presentación del día de hoy, para irnos al final hacia la sesión de preguntas y respuestas. La siguiente presentación es la arqueología forense con perspectiva de género en México, y el ponente es Alejandro Arteaga Saucedo, Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense. Adelante, por favor, tiene 15 minutos para su presentación. Muchas gracias, buenos días. ¿Se puede ver ya la presentación? Sí, nada más ponla como pantalla completa. Por favor. Listo. Ahí. Listo, Gracias. muchas gracias. Gracias por abrir este espacio de discusión y para compartir conocimientos y nuevas estrategias y metodologías para la antropología forense. En esta ocasión voy a presentar un trabajo que aborda la perspectiva de género en la investigación arqueológica forense como tal. Vamos a hablar algunos aspectos teórico-epistemológicos
metodológicos, vamos a ver un poco de cómo se ha empleado la perspectiva de género en arqueología, algunos aspectos técnico-legales y finalmente algunos metodológicos. Es un trabajo como un poco a nivel teórico y metodológico más que práctico, aplicado como tal. Parte de unos cuestionamientos, de este cuestionamiento principal, ¿no? Que es cómo investigar un feminicidio desde una óptica científica y sin prejuicios. ¿Se escucha bien? Perdón. No sé si sí. Sí, parte desde esta idea el audio se escucha bien. Muchas gracias. Gracias. Parte de esta idea de cómo aplicar la perspectiva de género en una investigación técnico-científica. Acá abajo lo puse un poco como esta perspectiva de género contra la perspectiva técnico-científica, no porque se contrapongan, sino porque para algunos especialistas de lo que podríamos llamar las ciencias duras, como la medicina, la genética, la química, pues la perspectiva de género no les encuentra sentido, pensando en que si ellos siguen el método científico, pues si hubiera un caso de feminicidio, la conclusión sería esa, ¿no? Que no necesariamente necesitarían una perspectiva de género para poder llegar a una conclusión de un feminicidio en este caso. Pero vamos a ver que hay otras cuestiones que complican y que hacen distinta esta situación y que no necesariamente ocurre de esta manera. Para empezar, vamos a ver que esta idea de la objetividad de la antropología pues ya ha sido cuestionada y ya ha sido criticada desde la propia antropología desde hace varias décadas, pensando en que el antropólogo no va con esta visión objetiva, técnica, científica al campo y con las poblaciones con las que colabora, ¿no? Acá pongo un ejemplo de Malinowski, ¿no? Con una población con la que trabajo, y del lado derecho una imagen de un policía que lleva a 2 personas detenidas. Parecieran 2 imágenes que son de momentos diferentes y que no tienen mucha relación, pero que precisamente nos hablan de cómo el científico o el investigador ve a lo que se llamaría el otro en décadas anteriores en la antropología, ¿no? A la comunidad o a la población con la que trabaja. En ese sentido, la imagen de la derecha es de una publicación de Yanis Amilakis, que aborda la antropología y la arqueología desde la perspectiva postcolonial, y que usa esta imagen para explicar que precisamente, aunque nosotros entendamos o consideremos que trabajamos con las comunidades libres de prejuicios y de una manera objetiva, técnica y científica, pues no siempre ocurre así, ¿no? Estas 2 imágenes tienen en común el separar el nosotros del otro, ¿no? Desde esta perspectiva clásica de la antropología o ya un poco fuera de uso, ¿no? En donde de la imagen de la derecha vemos este contraste entre el blanco del antropólogo y el color de la piel de la comunidad con la que trabaja, y que ocurre de la misma manera en la imagen del lado derecho con los guantes que porta este policía, que contrastan con el color de piel de la comunidad, de las personas con las que está, que lleva arrestadas, que en este caso son migrantes, ¿no? Entonces es un poco la crítica a creer que la antropología es objetiva y libre de prejuicios y que la investigación científica no lleva estas ideas preconcebidas que muchas veces son, a veces hasta inconscientes, o que son conscientes y que mantenemos un poco como a bajo perfil. Desde esta perspectiva que es postcolonial, ¿no? Que es decolonial también, vamos a ver que la arqueología ya lleva también un tiempo trabajando con la perspectiva de género desde varios supuestos políticos, académicos, ontológicos, epistemológicos, en donde precisamente se critica esta concepción masculina del universo y todos los prejuicios que vienen con ella. En ese sentido, desde esta crítica, se resalta, se pone sobre la mesa y sobre la discusión esta idea del hombre como líder, proveedor, pensador y creador de la historia, ¿no? Que es lo que caracteriza a la generación del conocimiento desde la antropología, desde la arqueología y la historia, viendo hacia el pasado. Acá pongo un ejemplo de una imagen de una comunidad de cazadores-recolectores, en donde vemos que se están llevando varias actividades de las que se supone que estos tipos de comunidades llevaban a cabo.
acá lo que destaca es precisamente esta idea, ¿no? de la participación de las mujeres dentro de las comunidades de cazadores-recolectoras, en donde se supone que los hombres son precisamente los líderes, los proveedores, los pensadores y los creadores. Y en ese sentido, pues podemos ver, que señalo en rojo, que hay muy poca participación de mujeres, supuestamente, en estas prácticas cotidianas de las comunidades de cazadores-recolectores, que van desde la recolección, tenemos acá, desde aquí como un poco asistiendo la producción de alimentos, asistiendo también acá con la preparación de los animales, y de este lado curando a una persona que está herida. Y si vemos pues el resto de las actividades, la caza, la pesca, otras de las actividades que son llevadas a cabo por hombres, ¿no? Esa es precisamente la crítica que se hace desde la arqueología feminista o desde la arqueología con perspectiva de género, en donde pues esto no ocurrió de esta manera, ¿no? Vamos a ver que el artículo más reciente, que es publicado hace un par de meses, o un mes, aborda justo esa crítica de la idea de las mujeres como cazadoras, ¿no? Y que ha sido también criticado, que ha generado cierta polémica, porque se pone en duda esta idea de que las mujeres pudieran tener una participación mucho más activa dentro de las comunidades de cazadores-recolectores. En ese sentido, aquí la crítica pues es, ¿por qué preguntarnos si había cazadoras en el Holoceno temprano y no preguntarnos realmente por qué no había cazadoras en el Holoceno temprano? Tomando en cuenta que las comunidades son muy dinámicas y que la participación de las mujeres no se puede limitar únicamente a estas actividades secundarias que están limitadas al campamento o al lugar donde habitaban estas comunidades, y que en realidad tenían una participación mucho más activa y mucho más dinámica dentro de las comunidades de cazadores-recolectores. También acá lo que me llama la atención es un poco la visión también romántica de la cazadora, donde aquí vemos que el personaje está vestido de rosa y hasta se nota un poco maquillado. Cuando una visión todavía más realista, digamos, podemos ver, por ejemplo, en estas fotografías de comunidades que ocuparon el norte de México y el sur de Estados Unidos, pues la participación de las mujeres va desde la recolección, la crianza, la cacería, la recolección, actividades de liderazgo, actividades relacionadas con las prácticas religiosas o espirituales, ¿no? Y también se destaca la importancia de otro tipo de comunidades como los niños o niñas, que también participaron activamente dentro de las prácticas cotidianas de estas comunidades. Entonces, pensando en estas ideas y desde esta visión crítica, y pensando en el planteamiento que hacía al principio, vamos a partir acá de la idea de que la investigación criminal parte de un supuesto, parte de una hipótesis que debe de ser comprobada a través del uso del método científico. En un primer momento, ante el hallazgo de un esqueleto, de un cuerpo abandonado, pues vamos a suponer que ocurrió un crimen, ¿no? Va a ser la primera hipótesis que deberá ser corroborada o descartada después de haber hecho el procesamiento de la escena del crimen y el análisis de los restos en el laboratorio o en el servicio médico forense. Entonces, pensando en esta idea de que el método científico es el que guía y orienta la investigación, en ese sentido la propuesta es que el feminicidio es también una hipótesis de trabajo con la que se puede partir en una investigación y que deberá ser confirmada o descartada después de haber llevado todo el análisis de los indicios y de las evidencias que se hayan recolectado. ¿Y por qué presumir o por qué presuponer un caso de feminicidio? Bueno, el mismo contexto de la realidad mexicana pues nos da todas las herramientas para poder suponerlo, ¿no? Hemos visto que durante los últimos años la violencia contra las mujeres y el feminicidio como el mecanismo más extremo de violencia contra la mujer ha aumentado considerablemente en los últimos años y se ha vuelto cada vez más común, sobre todo en el centro del país y en algunas regiones del norte. Entonces, si tomamos en cuenta este contexto histórico, social de la violencia cometida contra las mujeres, tenemos las herramientas suficientes para poder partir del feminicidio como una hipótesis de investigación. En este sentido, habría que tomar atención especial a los indicadores de violencia de género. Vamos a ver adelante algunos. Tenemos también algunos antecedentes
a nivel nacional y a nivel internacional que nos dan más peso, que le dan más valor a este tipo de perspectivas en una investigación de feminicidio, de violencia cometida contra mujeres. Tenemos acá el caso González y otras contra México, que se presentó en el 2009, y en donde se habló precisamente de estos comportamientos estereotipados que fueron hechos por funcionarios y de la falta de la debida diligencia, en donde la autopsia no tenía la profundidad suficiente, no fue exhaustiva y no respetaba los procedimientos. En el caso de 3 feminicidios ocurridos en Chihuahua en el 2001. Este caso además es una de las primeras aplicaciones de la antropología en México con una perspectiva de género y que incluye la participación de especialistas en antropología física y en arqueología. Tenemos también el caso de los casos de Inés Fernández Ortega y el de Valentina Rosendo Cantú contra México, que también se presentaron en 2009 y que son casos en donde mujeres indígenas de una comunidad MEPA fueron violadas por militares en el 2002. Y las conclusiones a las que se llegó con el peritaje fue que se cometieron medidas de represión, discriminación e imposición de poder cometidos contra ellas por su propia condición de ser mujeres. Lo mismo ocurre con este otro caso, Sepur Zarco, que ocurrió en 2016 en Guatemala, de un suceso ocurrido en 1980, donde la violencia sexual se empleó como un mecanismo de dominación y en donde se concluyó que las mujeres habían sido vistas como objetos, ¿no?, de dominación. Más recientemente, uno de los casos también más populares en estos últimos tiempos es el del Leslie Berlín Osorio, que se presentó en 2019, en donde en un primer momento la Procuraduría General de Justicia abordó este caso como un posible suicidio, donde la víctima estaba alcoholizada, drogada y no estudiaba en la universidad, donde había aparecido muerta. Se le trató como un homicidio doloso y después, y al final, se le trató como un feminicidio agravado, que fue la sentencia final. En este caso, un peritaje socioantropológico llevado por la antropóloga y jurista Liliana del Grupo de Investigación Antropología Social y Forense, nos mostró cómo la violencia, la vulnerabilidad y la discriminación fueron factores importantes en el feminicidio de Leslie, por su simple condición de ser mujer. Además, pudo exponer los estereotipos y prejuicios de género y de la condición de desventaja en la que se encontraba la víctima al momento de que fue privada de la vida. También pudo exponer las prácticas violentas recurrentes que fueron naturalizadas por la sociedad mexicana y que permiten un poco ocultar estas situaciones donde la violencia cometida contra la mujer se comete por esta simple condición de ser mujer. Permitió también exhibir los prejuicios usados como unidad de medida para calificar y sancionar la apariencia, conducta, personalidad, prácticas, aspiraciones y relaciones cotidianas de la víctima. Entonces, un peritaje de este tipo pues, nos ayuda a entender todo el contexto social, el contexto político y el contexto académico, incluso el contexto histórico en el que ocurren crímenes de este tipo, en el que en un principio las víctimas son juzgadas por su condición de ser mujer, pero es precisamente por esta misma condición por las que fueron víctimas de un acto tan violento y tan cruel como el asesinato. También tenemos como antecedentes estos dos protocolos. El primero del 2013, que es el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, que presentó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y que posteriormente contribuyó a la implementación del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio de la entonces PGR, que se presentó en 2015 y que nos dan estas herramientas legales y metodológicas sobre la correcta intervención de un caso de feminicidio y de las herramientas de las que nos podemos apoyar para hacer una investigación con perspectiva de género desde la práctica pericial. Ya hablando de la arqueología forense como tal, pues vamos a retomar que una definición básica sería la aplicación de teorías y métodos de la arqueología para la investigación criminal y desastres naturales contemporáneos. Hablando de las
teorías y métodos, pues vemos que la arqueología tiene una participación en el contexto forense mexicano, sobre todo técnica y metodológica, en donde se usan las herramientas de prospección y de excavación para contribuir en investigaciones criminales. Pero también recordemos que la arqueología cuenta con herramientas teóricas, con una perspectiva antropológica e histórica que permita reconstruir los hechos, no solo en el contexto físico, sino en el contexto social en el que se desarrollaron o en el que se desenvolvieron estos hechos. Es también por eso que la arqueología hace un aporte importante en la investigación del feminicidio. Vamos a ver ahorita por qué. Al respecto, entonces, el contexto arqueológico forense es el elemento central y más importante del que va a partir la investigación y en el que involucra el cadáver, los restos, en su posición y en el lugar, en la condición en la que se encuentran, el estado de conservación en el que se encuentran, los objetos que están asociados al cuerpo, las modificaciones que sufrieron tanto el cuerpo como los objetos y el lugar en el que ocurrió el lugar del hallazgo, y el escenario y el terreno como tal. El escenario desde una idea de todos los elementos que conforman este posible evento violento, y el terreno pensando en las condiciones geográficas y climáticas del lugar en donde ocurrió este hecho. Un estudio desde el contexto nos va a permitir, desde el contexto físico, nos va a permitir reconstruir y poder reconstruir el hecho y poder buscar evidencias de un hecho criminal, y en este caso interesado en un posible feminicidio. La arqueología forense con una perspectiva de género entonces va a partir de la pregunta: ¿qué evidencias hay de que es un feminicidio? En ese sentido, lo que se van a buscar van a ser indicadores de dominación, desigualdad, vulnerabilidad, odio o discriminación por razones de género, cometida no solo contra mujeres, sino también pues, contra comunidades LGTB. Entonces, esta perspectiva arqueológica, o esta intervención, o este análisis arqueológico y antropológico de un posible caso de feminicidio va a implicar el estudio de varios elementos, de los varios elementos que conforman al contexto. El primero va a ser precisamente el entorno social, en donde la colaboración con los familiares va a ser muy importante para poder reconstruir los eventos que ocurrieron previos al hecho criminal o previos al feminicidio. En ese sentido, lo que se va a prestar atención es al contexto de la desaparición o asesinato, en donde se trata de reconstruir las relaciones entre el espacio y el tiempo en el que ocurrieron o los que preceden a este hecho. No solo, en este sentido, no solo hablamos... Sí, disculpe, le queda un minuto. ¿Me voy a dar? Sí. Bueno, también se va a prestar atención sobre antecedentes de agresión, factores de vulnerabilidad y de la relación que pudieron mantener tanto la víctima y el victimario o la familia de la víctima. En el cuerpo, pues vamos a buscar lesiones o fracturas, ya sea que estén sanadas o no, patrones de violencia que nos indiquen tortura, mutilaciones y algunos otros indicios de violencia sexual. Acá como ejemplo tenemos este individuo que sufrió varias fracturas que sanaron y que nos hablan de un patrón de violencia repetitivo. Acá también tenemos como ejemplo una mujer que falleció y que estaba embarazada y que también nos habla de la condición de vulnerabilidad en la que podría encontrar la víctima. En cuanto a la disposición del cuerpo, pues vamos a prestar atención sobre una postura sexualizada, condiciones de sometimiento, tortura o violencia extrema, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos que nos narran de alguna manera la condición o la situación en la que falleció la víctima. En los objetos asociados vamos a prestar atención a un espacio doméstico desorganizado, algunos objetos que hayan sido utilizados para someter, torturar o humillar a la víctima, sobre todo aquellos que pudieran tener algún valor sentimental como fotografías, regalos o algún otro objeto de este tipo. También vamos a buscar objetos utilizados para asesinar o infligir daño y vamos a prestar especial interés a aquellos que tengan algún significado especial para la víctima. Acá tenemos un ejemplo de una víctima de la Guerra Civil Española, donde esta persona tenía, al momento en el que fue asesinada e inhumada clandestinamente, tenía un juguete de un niño, ¿no? Y eso nos narra un poco
esta condición en la que se encontraba de vulnerabilidad la víctima. En cuanto al escenario contexto, vamos a ver algunos intentos por exponer el cadáver. Por ejemplo, la fotografía nos narra un poco este abandono en basureros, en lotes baldíos que expresan un poco, dan este sentido un poco del valor que se le da a la víctima. Desafortunadamente también podemos hablar de unos intentos por ocultar el cadáver, pero que también el lugar en el que se oculta nos habla un poco de la relación entre la víctima y el victimario. Por ejemplo, si la víctima fue inhumada al interior de su casa, o otros casos donde el simple desinterés pues, nos expresa una idea de cosificación o deshumanización de las víctimas. Pero esto también tiene algunas limitantes que son los propios del peritaje o informe, que son al final de cuentas técnicos y que se tienen que complementar y que van a ser guiados por el Ministerio Público, quien orienta la investigación y coordina las distintas especialidades. Y bueno, finalmente, nada más resumir que una visión antropológica del tratamiento mortuorio del lugar y del hallazgo y de los objetos asociados nos van a poder permitir suponer un caso de feminicidio en caso de que lo hubiera, y por eso es importante el registro detallado del contexto físico y los objetos asociados, buscando indicios de dominio, sumisión, para buscar esta violencia de género. Vamos a hablar también de la asociación relativa entre objetos, eventos y espacios, como hemos tratado de explicar. También es muy importante evitar visiones estereotipadas y prejuicios y utilizar el método científico para generar hipótesis que puedan ser contrastables, es decir, la construcción de la teoría del caso. Y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Bueno, continuando, la cuarta y última presentación de esta mesa. Se ha titulado El silencio de los olvidados, retos y alcances de la antropología forense venezolana en el apoyo de familiares de personas desaparecidas. Y los ponentes es Luis Alberto Rodríguez Rangel, Rosmary del Carmen Campo Moreno y Mari Yamilet Bonilla García, antropólogos de los dos primeros del Servicio Médico Nacional de Carabobo, Venezuela. El segundo es antropólogo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Aragua, Venezuela. Y la tercera participante es docente de la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Adelante, tiene 15 minutos para su exposición. Ok, perfecto. ¿Ya ven todos la presentación? Sí, sí se puede ver. Ok. Bueno, entonces ahora sí, darle gracias a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, este primer congreso internacional de antropología forense, para hablar un poco de lo que es esta ponencia denominada El silencio de los olvidados, retos y alcances de la antropología forense venezolana en el apoyo de familiares de personas desaparecidas. Comencemos entonces. Primero que nada, debemos abordar lo que es la definición de la desaparición forzada, que es un concepto que es el que se ha dado más a conocer gracias a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Estatuto de Roma, donde establece que son desaparecidos por arresto o detención por parte del Estado o personal relacionado a esto. Sin embargo, estos conceptos y esta preocupación parece estar determinada solo por desaparecidos que están relacionados por parte del Estado. Es por ello que nosotros tomamos el concepto del CICR, de víctimas de desaparición, como aquellas personas de las que sus familiares no tienen noticias y o han sido dadas por desaparecidas sobre la base de información fidedigna. Esto ya sea a causa de conflicto armado, de otras situaciones de violencia, desastres naturales o así sea por crisis humanitarias.
Sin embargo, estas son solo las víctimas principales, ya que de esto deriva lo que son los problemas con los familiares, ya que viven constantes angustias y sufrimientos al estar constantemente en la búsqueda y de saber si realmente su familiar está vivo o está muerto. Asimismo, estas dificultades que sufren los familiares van a ser de índole económico, ya que si la persona era el proveedor de este hogar, de esta familia, o ya sea por los gastos que suscita la constante búsqueda de esta persona desaparecida. Asimismo, son las jurídicos administrativas, es decir, esos efectos civiles, ya que no sabemos si la persona está viva, muerto o jurídicamente desaparecido. Y por otra parte, están las que son de orden psicológico y psicosocial, es decir, todas aquellas impresiones emocionales o físicas que son las que van afectando y agotando poco a poco a los familiares que se preocupan por la búsqueda de estos familiares desaparecidos. Ahora, el CICR reúne todo lo que son las necesidades de los familiares en distintos puntos, los cuales son en saber qué pasó, es decir, qué ocurrió en ese hecho y en esa presión. Dado caso que se consiga que le entreguen los restos de sus familiares, de sus seres queridos, un tratamiento adecuado, superar las dificultades económicas, asimismo, la protección durante la indagación, es decir, esa protección durante la investigación por parte de los organismos de seguridad. Por otra parte, está recibir un trato digno de las autoridades, el apoyo psicosocial, que fue el que ya nombramos anteriormente, y dignificar la memoria de la persona desaparecida. De esta forma, en las constantes búsquedas que realizan los familiares, al pasar el tiempo, es probable de que esté fallecido, y es allí donde antropólogos y odontólogos pertenecientes a los servicios nacionales de medicina y ciencias forenses de Venezuela realizan evaluaciones post-mortem de cadáveres sin identificación, tanto de morgues judiciales como hospitalarias, y también estudios ante-mortem, es decir, las entrevistas a los familiares de personas desaparecidas, que cotejando esta información es que se logra una identidad. Dado caso entonces de que tenemos información tanto post-mortem y ante-mortem que es recopilada, es información de desaparecidos a nivel regional. En ese caso, por lo menos tendríamos el ejemplo del estado de Aragua y el estado de Carabobo, que han reunido gran cantidad de información y donde en algunos casos hemos tenido enlaces de entrevistas realizadas en el estado de Aragua y cadáveres que son conseguidos aquí sin identificación en el estado de Carabobo y que posteriormente se logra la identificación. De esta forma, los antropólogos de los Servicios Nacionales de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela son antropólogos integrales, es decir, que unen, ya como lo decía también el ponente anterior, de elementos de índole social, es decir, por las entrevistas que realizamos, ese contacto que realizamos con los familiares, física, por la evaluación de los cuerpos, ya sea en estado frescos, putrefactos o esqueletizados, y utilizando también el componente arqueológico, y donde podemos abordar estas necesidades que sufren los familiares desde el saber qué pasó hasta el recibir un trato digno de las autoridades, un tratamiento adecuado y darle esta vez un apoyo psicosocial a esta persona que se dirige a nuestro servicio porque tiene un problema y está sufriendo por la constante búsqueda. ¿Cuáles serían los retos entonces para los antropólogos de Venezuela? Ya que nosotros contamos con esa información ante-mortem y post-mortem, deberíamos de reunir esa información y comunicarla también con instituciones gubernamentales y a su vez también que permita esta base de datos, las denuncias y las consultas públicas por parte de los familiares, tal cual como lo hace el Registro Nacional de Desaparecidos en Colombia y tal cual como lo propone la base de datos ante-mortem y post-mortem del CICR. Ejemplo de esto, o esta base de datos, debería de ser digital, actualizada y organizada por las distintas
instituciones que se ven involucradas. Es decir, estamos hablando del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, los organismos de investigación penal, en este caso es el CICPC, el Ministerio Público, que recibe denuncias mayormente de desapariciones forzadas, y también puede ser el Ministerio de Salud, ya que no sabemos si la persona está viva y está inconsciente, recluida en un centro hospitalario, o más bien se encuentra en alguna morgue hospitalaria. Pero ¿cómo construir esta base de datos? Debería de ser elaborada entonces mediante estas mesas de trabajo que mantengan comunicadas a estas instituciones, y a su vez, muy importante, que cada profesional debería de contar por lo mínimo con una computadora y un internet para lograr el avance en esta base de datos y en el registro de estos. Ejemplo también puede ser de esto, como en Carabobo se ha intentado implementar de manera sencilla una construcción de una base de datos para el registro de cadáveres, y ha funcionado durante estos meses. Pues. Asimismo, se ha elaborado sencillo, también de una forma sencilla, una elaboración para entrevistas, una base de datos para entrevistas de familiares de personas desaparecidas, y a su vez se intentó transportar los elementos de formularios también de denuncias sobre personas desaparecidas, sobre todo en esta época de la pandemia, a su vez brindar a los familiares que no tuvieran que trasladarse hasta las distintas morgues para poder realizar las denuncias. Por último, tenemos entonces que como antropólogos también tenemos la responsabilidad de brindar una atención adecuada, de ser posible un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, ya que la persona, este familiar que está en la constante búsqueda, sufre de un estrés y que puede ser apaciguado por nosotros, los antropólogos, en ese momento de la entrevista. Asimismo, incentivar a los familiares en los procesos de búsqueda, eso sí, teniendo en cuenta la seguridad que puedan tener los familiares al momento de hacer la búsqueda. Por otra parte, proporcionar información sobre los lugares de búsqueda, ya que muchas veces cuando realizamos las entrevistas no coincide con ninguno de estos cadáveres por identificar, que los familiares se quedan sin razón hacia dónde dirigirse. Es por eso de que cada uno de los profesionales debería estar también preparado y orientado, coordinado también con estas distintas instituciones para orientar al familiar hacia dónde debe dirigirse y que pueda terminar su búsqueda a tiempo. Por último, motivar y apoyar a la creación de organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas, tal cual tenemos como el ejemplo de México, donde hay diversas organizaciones encargadas para la búsqueda, y luego del establecimiento de los sitios, ahí sí llaman a las autoridades. Con esto, les dejo entonces lo que es la bibliografía, y gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, terminamos un poco antes del tiempo estimado. No sé si los de comunicaciones tengan algunas preguntas del público. Yo no veo aquí en el chat. No sé si estén ya recibiendo preguntas. Pero una propuesta sería que entre los que estamos ahorita intercomunicados, se pudiera hacer algunos comentarios de las ponencias entre los mismos participantes de la mesa. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o alguna sugerencia con respecto a la ponencia del otro participante. Nada más activen, por favor, sus micrófonos para la participación. Rosmary y Keila ya tienen
desactivado, no sé, adelante. ¿Alguien más? No se escucha nada. Keila, ¿sí me escucha? Ok. Ya. Sí, ¿ya hay preguntas? Las estoy escribiendo en el chat. Ok. ¿Es usted Rosemary? No, soy Lucero de comunicación. Ok. No se ve ninguna pregunta aquí en el chat. Ok. Oscar, Ok. Prieto, es para Luis Rodríguez. Pregunta que si cuántos antropólogos forenses hay en Venezuela. Sí, exacto. Estaba leyendo ayer la pregunta. ¿Cuántos antropólogos forenses? Bueno, en Carabobo solo estoy yo. En Aragua tenemos 2 antropólogos y en la región capital sí hay más antropólogos, como 5 antropólogos. Sí hay una carencia en lo que es antropólogos físicos a nivel de cada uno de los estados que conforman Venezuela, y sin embargo nosotros hacemos todo este trabajo con los cadáveres que están por identificar y en la entrevista de personas desaparecidas. ¿Alguna otra ¿Hay otra pregunta? Ya la escribí en el chat. ¿Ya? La pregunta es, ¿nos podrían mencionar algunos indicadores de violencia de género? Esto creo que es para Alejandro. Directamente la pregunta sería más bien directa para Alejandro. Adelante, Alejandro. Gracias. Pues primero, lo mencioné brevemente en la exposición, pero son cualquier tipo de lesiones o fracturas, mutilaciones o violencia sexual que pueda reflejarse en el cuerpo. Por ejemplo, exposición también, por ejemplo, exposición de los genitales, mutilación genital, una postura sexualizada del cuerpo, que es como exponer las partes genitales de la víctima, algunos indicadores de violencia, si la víctima había sufrido algunos golpes o lesiones antes del asesinato o incluso después, algunas otras prácticas violentas que se hayan cometido después. Algunos otros indicadores pueden ser objetos que puedan ser utilizados para someter o torturar
¿no? La posición de la víctima también, como ya había mencionado, si la víctima estaba atada, y cualquier otro indicio que nos pueda expresar de alguna manera esta idea de sometimiento y de imposición de la fuerza y del aprovechamiento de la desventaja del hombre hacia la mujer, digamos, en alguna condición de vulnerabilidad que pudiera presentarse. Pero también, como había hablado, pueden ser también otros indicadores como la desorganización del espacio doméstico. Se habla de tal vez, por ejemplo, de una discusión o de una pelea que haya llevado a un evento todavía, a un daño mucho mayor. ¿Qué más? Me parece que nada más. Sobre todo cualquier daño que se haya cometido contra la víctima y que exprese ese odio o ese sometimiento o ese intento por imponer la violencia, por imponer la fuerza sobre la víctima. Ok, gracias. Otra vez para Luis Rodríguez, compañero de Venezuela. ¿Cuál es la magnitud de la desaparición en Venezuela? Sobre todo en la zona limítrofe con Colombia, donde el fenómeno es abismal. Esa es la pregunta. Sí, exacto. No les comenté, hay otra antropóloga en Táchira, y sí nos han comentado de las constantes desapariciones. A veces los familiares, cuando acuden a nosotros, a la área de antropología, es que apenas se enteran que allí es que pueden hacer las denuncias de personas desaparecidas, ya que algunos se conforman nada más en simplemente ir a preguntar en la morgue y no realizar una entrevista, debido a que esta entrevista es la que a nosotros nos permite recabar todo lo que son los datos antropológicos que posteriormente vamos a cotejar, y si llegaran a aparecer en algún momento una persona con unos rasgos similares, es allí donde llamaríamos a los familiares. La verdad no tengo estadísticas referente a esa zona limítrofe, pero sí sé que hay un gran número de desapariciones en esa zona, justamente por el contexto en que se vive tanto en Colombia como en Venezuela. La otra es Moisés Malikalitzin. Qué bueno que se toca este tema de la perspectiva de género. Es el comentario. Aún no hay más comentarios, pero bueno, ya viendo el desarrollo de las ponencias, voy a permitir hacer yo dos comentarios. Uno es para Laura y Keila, el de la primera presentación, sobre la utilización del término de mismidad. Está como muy, es muy importante la utilización de este término, principalmente en derecho penal. No sé si ustedes ya tengan alguna parte analizada de la utilización del término en el derecho penal, tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional. Hay algunas jurisprudencias en algunos países. No sé si... ok. Bueno, en realidad, este término, como le dijimos, no está en sí definido como tal, pero lo podemos encontrar en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, mencionado, por ejemplo, en el registro de cadena de custodia, que es una cédula, pues una hoja de registro en donde se van metiendo datos como quién recogió, quién recibió, como qué elementos se recogieron. Entonces, pues justo como se presenta en toda la guía y en esa hoja de registro, el sentido que quiere llevar es que justo, si tú recoges un fémur en la escena del crimen, tiene que ser el mismo que sea trasladado, el mismo que sea recibido, el mismo que sea analizado. Entonces, justo las recomendaciones que estamos
buscando realizar es que se haga el levantamiento de ese indicio y se empaque de tal manera que no haya alguna rotura del empaque para que no se altere lo que se está recogiendo. Entonces, pues justo es muy importante porque esta recopilación de la información, esa recuperación de indicios, se va a ver reflejada en la identificación. Ok. Bueno, sí hay un bastante sobre la utilización del término, más bien en el campo de la filosofía. De ahí migra hacia el derecho y del derecho general hacia el derecho penal, y sí está asociado con el proceso de cadena de custodia. En una forma muy simple, es que el mismo indicio que se embala y se detecta es el que termina siendo parte de la evidencia presentada en el proceso, o sea, ya ante el juez. En los últimos años ha habido bastante escrito o algunas cuestiones escritas, principalmente con indicios de orden tecnológico. O No sé sea, si me escucho ahora. ¿Mande? ¿Me escucho? Sí. Perdón. Es que justo parte de nuestras recomendaciones, eso queremos resaltar, ¿no? Ese término, porque si bien ha sido utilizado, como usted bien dice, en textos filosóficos o un poco bueno, no un poco, en esta parte penal, bastante, dentro de las guías que nosotros cuando hacemos este análisis, lo encontramos muy poco, más bien donde es mencionado, pero no nos dan un concepto, es en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, porque están definidas otros conceptos como embalaje, como procesamiento y demás, pero justo lo que nosotros queremos es hacer ver como la importancia de este término y el manejo del mismo en estas guías y protocolos para los peritos de antropología forense y otras especialidades. Sí, está muy ligado a la parte de filosofía del derecho, así que por ahí debían o sea, pueden buscarle y van a encontrar bastante información. Una sugerencia. Gracias. Muchas gracias. Ok. Y otra, a ver, para Marcela Zapata. Con respecto a su ponencia, o sea, es bastante interesante. No sé si el título podría cambiarse, si es que van a subirlo en forma de documento y se le ponga el diseño de un simulador virtual de investigación, más que un manual de procedimientos. Esa sería una sugerencia. No sé si me escuchó. Sí, buenas tardes, sí lo escuché. Y precisamente por eso actualmente el proyecto lleva por título la herramienta de procedimiento virtual, pues porque se realizó el cambio teniendo en cuenta precisamente el momento que estamos viviendo. Virtualmente se realizó el cambio de manual de procedimiento a herramienta de tipo virtual. Ok. Sí, sería el diseño de un simulador, una cosa así, virtual de investigación. Sí, la ponencia creo que de los 4 fue es bastante productiva. Son temas muy interesantes. Abarcan distintos componentes dentro del proceso de la búsqueda de personas desaparecidas y la recuperación de los restos humanos. Y desde distintas ópticas, ¿no? Desde aspectos ligados con los procesos de perspectiva de género en la parte arqueológica, como el diseño en el caso de Venezuela, apegado mucho a los protocolos del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y bueno, en el caso de los dos comentarios que hice,
son temáticas muy necesarias dentro del campo de las ciencias forenses en general y en especial de la antropología forense. De Lucero Paricio, a todos, dice Melaine Salazar. No sé si ustedes están viendo los del chat. ¿Todos? Sí, La investigación preliminar ha surgido como un método invaluable con mucha fuerza recientemente. ¿Cuáles son los retos para la posteridad en la aplicación de la herramienta para la identificación? Para Marcelo Zapata. Hola, sí. Precisamente por todo lo de la investigación preliminar, es que a nosotros se nos hace muy interesante y muy importante que los peritos en criminalista, que son los que entran directamente en toda esta investigación preliminar, hacer una investigación ante morte, hacer la investigación de suelos, hacer las exhumaciones, las excavaciones, tengan todo el conocimiento antropológico necesario para poder aplicar los diferentes protocolos de investigación antropológica, tanto como el protocolo de Minnesota, o todos los protocolos que se llevan a cabo en todo este tema de desaparición forzada. Entonces, frente a todos estos retos, dentro de la herramienta virtual simulador que se tiene planteada, se van a incluir precisamente toda esa investigación preliminar en campo para que se pueda apoyar en la posteridad todos esos temas precisamente de la investigación. Hay otra pregunta. ¿Hay una incorporación establecida y formalizada del arqueólogo en investigación o como auxiliar? Eso sería para Alejandro Arteaga. Sí, gracias. Pues según la ley general y el protocolo que recién se publicó, pues se recomienda, se sugiere la incorporación de arqueólogas en la investigación criminal. Sin embargo, no ha ocurrido así en todo el país. Los únicos estados que cuentan con un especialista en arqueología son Coahuila, Veracruz, tal vez Zacatecas y la Fiscalía General. Entonces aún falta mucho, aunque sí, en realidad técnicamente no es obligatorio, aunque debería serlo. Más se le maneja como una recomendación según el protocolo de la PGR, bueno, de la entonces PGR del 2015. Entonces es un asunto por el que todavía falta mucho trabajar y avanzar. También se me pasó la Ciudad de México, que me parece que cuenta con especialistas en arqueología. También es importante destacar que la mayoría son mujeres en el campo forense, desde esta especialidad. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario que tengan ustedes de los ponentes? Pues agradecer mucho nuevamente a los organizadores del primer Congreso Internacional de Antropología Forense. Yo creo que hace mucha falta este tipo de encuentros en donde podamos pues presentar y además empaparnos de otras investigaciones que están surgiendo. Felicidades a los compañeros por los trabajos presentados. Igualmente, muchas gracias por el espacio, mucho gusto conocerlos. Acá también en el chat preguntan si hay una incorporación. Que ya había, preguntaban si el arqueólogo solo se circunscribe a los entierros clandestinos. Pregunta Moisés. Pues no realmente puede participar en todas estas circunstancias donde el estado del cuerpo esté en un avanzado estado de descomposición. Aunque tampoco se puede limitar solo a eso, también podemos hablar de casos de desastres naturales o casos de accidentes, no sé, por ejemplo, se me ocurre en las Torres Gemelas, por ejemplo, estos desastres que son provocados
o en desastres naturales que pueden ser, por ejemplo, inundaciones o temblores, en donde las técnicas de la arqueología para la búsqueda pues, nos ayudan a poder ubicar ya sea o indicios o personas que desafortunadamente hayan perdido la vida o que se encuentren perdidas. Incluso hasta lo pienso también en el sentido de búsquedas en vida, por ejemplo, personas que se han perdido en montañas, en bosques, ¿no? Donde las técnicas de la arqueología pues permiten planear una estrategia de búsqueda adecuada, entre otras muchas aplicaciones, ¿no? Solo eso, muchas gracias. Bueno, de mi parte, si no hay más preguntas aquí en el chat, pues un saludo fraterno a todos con estos tiempos de que estamos cursando de la pandemia, y agradezco en nombre del comité organizador su participación en esta mesa, y esperemos que en otros eventos similares nos podamos ya tener un contacto más físico y menos virtual. Muchas gracias.